Bienvenidos a Sui Generis, un podcast donde hablaremos de diferentes temas. Mi nombre es Bernardo y me acompaña mi compadre Aquino, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Bien, también. Qué bueno, güey. Ya nuestro episodio número 41, güey. A la madre, güey. Se fue rápido, ¿no? Sí, güey. Sí, güey, sí, se fue rápido, güey. Bueno, y el día de hoy hablaremos de Robert E. Cornish, el reanimador, güey. Antes de continuar, hay que invitarlos a que se suscriban, comparta y reaccione. Estamos como Sui Generis Podcast en Facebook, YouTube y Spotify. Ajá, se modo que compartan ahí con sus compas, güey. Pues la realidad muchas veces supera la ficción, güey. Uh-huh. Y para este episodio, pues es uno de esos casos. En 1900, por ahí 1901 más o menos, no recuerdo muy bien. Bueno, entre el 21 y el 22, ahorita va toda la historia. H.P. Lovecraft escribió su relato, Herbert West, Reanimador, güey. De hecho, hay una película, creo que es de los años 80. No, güey, sí, de veras no me suena, güey. Bueno, es un relato muy bueno, güey. Te lo recomiendo y si tienes una chance, léelo, güey. Ok. Y pues la referencia hacia este personaje con el que vamos a hablar de la historia, pues a lo mejor antes no era tan obvia porque pues, Lovecraft no era tan famoso en esos tiempos, güey, por su narrativa y las cosas que decía. Pero vamos a platicar un poco sobre este relato, nada más para después introducir a Robert E. Cornish y veamos la similitud, güey. Ok. Herbert West, Reanimador, esto ya es el relato, güey. Fue un cuento suelto, por demás, raro dentro de la producción Lovecraftiana, que había sido escrito 10 años antes de que Robert E. Cornish comenzara a ser reconocido como una figura académica relevante. Okay. El relato fue escrito entre octubre del 21 y junio del 22 de 1900, güey, y publicado en una revista de bajo tiraje. Probablemente Cornish se haya visto influenciado por él, quién sabe. En el cuento se narra por medio del testigo y colaborador de Herbert West, alumno de la medicina de la Universidad de Miskatonic de Arkham, quien no tiene reparos ¿De dónde? Arkham. No, es que es una referencia de Lovecraft, güey. Sí. De hecho de ahí yo creo que salió Arkham, güey, pero sí lo inventó Lovecraft. Ok. Entonces este compañero es el que relata como el relato, güey, y pues describe cómo Herbert West era como engreído, petulante y frío. A pesar de ello, logra interesarlo con sus ideas sin importar que los académicos más prestigiosos de la Universidad de Medicina, y en especial su amigo, el erudito decano Allen Hesley, rechazara rotundamente sus investigaciones por considerarlas de plano dementes y sin fundamentos científicos. Okay. Así que West, con o sin apoyo de la universidad, decide llevar a cabo la práctica de la idea de revivir un cadáver. Okay. Con el objetivo de experimentar con varias soluciones reanimadoras, West hace las primeras pruebas en animales domésticos, que se convirtieron en fracasos. Cualquier cadáver lo suficientemente fresco y sin deterioro cerebral era apto para recibir el tratamiento. Surtirse de cuerpos con esas características no era precisamente fácil, ni siquiera en la fosa común de la ciudad. Leían las noticias necrológicas de la localidad con frecuencia y estaban al tanto de los ejemplares que eran cedidos a la facultad, hasta que exhuman el cuerpo de un obrero que había fallecido ahogado, después a un boxeador que había muerto en combate, e incluso después de no alcanzar los objetivos propuestos, el día que falleció el decano, su camarada, West y su compañero decidieron robarse el cadáver para intentar pues reanimarlo, güey. Okay. Y ya aquí ya lleva algunas consecuencias donde se desarrolla más el relato, güey. El compañero de West empieza a dudar sobre la objetividad y el rigor científico de las prácticas en las cuales por curiosidad colabora, y a pesar de sentir repudio, no puede evitar no solo presenciarlas, sino que pues, le ayuda, güey. Pero ¿por qué dudarías, güey? Yo hasta ahorita lo entiendo todo científicamente, ¿no? ¿O por qué lo vería de otra forma, güey? Es que en el cuento como que sí lo reaniman, pero como que se convierten como en bestias, güey. Pues es que... Ajá.
pues viéndolo desde el lado, es que el pedo, es que chingado, güey, te metes en muchos pedos, güey. Pero viéndolo desde el lado, pues religioso, güey, espiritual, güey, pues cuando una persona se muere en sí, pues el alma se va, ¿verdad? Bueno, sí. O sea que cuando reanimas a una persona que de plano, pues ya murió, ¿verdad? ¿Cómo no tiene alma, güey? Bueno, O no sí, a lo tiene mejor nada va en el por ahí. interior, ¿verdad? Sí, Si no debería, a menos que regresara. sí, sí, sí. Como lo mencioné anteriormente, los cuentos en los tiempos que vivió Robert E. Cornish, era casi desconocido el cuento de Lovecraft. Así que la referencia de dominio público era la de Frankenstein, güey. Sí, sí, de hecho Porque sí me sonaba como que muy así de rumbo hacia ese lado, ¿verdad? sí, estaban más o menos contemporáneo. Ujú. Y pues de modo que esto prestó a burla, superstición y pues ahí calumnia, güey, el pobre Cornish, güey. Ajá. Por su parte, Cornish evitó convertirse en figura pública durante algún tiempo y solo se registraron unos pocos artículos, al menos en los medios impresos de gran tiraje. O sea, que sí salió como que en la prensa, pero sordeado, güey. No tan popular, güey. Ujú. Bueno, eh, ahora sí vamos con la historia de Robert. Ok. La doble moral de los años 30 condenaba y al mismo tiempo difundía con morbo los experimentos de Robert y Cornish. El gobierno estadounidense estaba muy pendiente de sus descubrimientos. Robert es uno de los casos más extraños dentro de los casos extraños en la medicina occidental moderna. Ujú. Fue un joven fenómeno que se graduó con honores de la Universidad de California en Berkeley a los 18 años y obtuvo el doctorado a los 22, Ok. que era una cosa pues excepcional en la época. A lo mejor ahorita ya pasa pues un poquito más seguido, ¿no? Trabajó en varios proyectos, entre ellos uno que permitía la lectura de periódicos bajo el agua con lentes especiales y en un montón de experimentos inútiles en busca de patentes, ya que generarlas a principios del siglo XX significaba prestigio ilustrado, ¿no? Como que, mira, Ajá. este güey tiene patentes y ya es, pues ya es chido, Sí, ¿no? Ya es pro, güey. pues sí, o sea, pues es que tanto de las patentes, güey, pues si se llega a dar, güey, pues dinero, ¿no? Sí, es como que un currículum, me imagino, güey. Ujú. A su corta edad era respetado por las autoridades científicas de su época al principio, y fue a principios de 1931 cuando se interesó en la idea de reanudar la vida de los muertos. Ujú. Cornish, trabajando en el Instituto de Biología Experimental de la universidad, decidió primero afinar su método aplicándolo en animales. Y así fue como el 22 de mayo de 1934 probó sus experimentos en 5 perros, los que bautizó como Lazarus o Lázaro. Ok. Era Lazarus 1, 2, 3, 4 y 5. Primero los asfixió con gas nitrógeno, esperó a que permanecieran muertos durante 10 minutos y les aplicó su técnica. Los 3 primeros intentos fueron un fracaso, según reportaba la revista Time de marzo de 1934. Ok. Pero los 2 siguientes resucitaron, eso sí, con una motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas severas. Ok. Sí, aunque ciegos y con importantes daños cerebrales, vivieron durante meses en la casa del científico. Eh, la memoria de la experiencia publicada en el New York Times publicó algo que dice así. Ujú. Cuando habían transcurrido 6 minutos desde el último latido, el joven doctor Robert E. Cornish dispuso a Lázaro II a un dispositivo de sub y baja llamado Titboard. Era como un sub y baja, güey. Ok. Allí abrió una de las venas del muslo del terrier para aplicar una solución salina saturada de oxígeno y que contiene adrenalina y estimulantes para el corazón. El extracto de hígado, heparina y un poco de sangre canina, de la que había sido la fibrina, que era una sustancia coagulante que se la retiró. Ok. La solución estimulante se hundió en un medidor de vidrio, ya que se filtró en el cuerpo a través de 5 pies de tubo de goma. Ok. Comenzó a levantarse en pulsaciones lentas y Lázaro II Ujú. quedó sin aliento por un momento. Sus piernas tambaleaban, su corazón empezó a latir débilmente al principio y luego pues más fuerte
con el tiempo y Lazarus II estaba vivo. Ujú. No se menciona qué tanto tiempo tenían muertos los perros, no. Sí, creo que más adelante se menciona, güey. Ok, Eh, ok. Durante 8 horas y 13 minutos el perro estaba en un coma inquieto, apenas gimiendo y jadeando Ajá. suavemente después de que lo reanimara. Sí. Ansioso por acelerar la recuperación, el doctor Cornish inyectó una solución de glucosa, pero un coágulo complicó el experimento con Lazarus II y III. Ok. La prensa estaba extasiada, aunque la cobertura era modesta, o sea, no era como que si está loco este güey lo que está intentando hacer. Un artículo de la desaparecida revista de la época, Modern Mechanics, de julio del 34, y el New York Times describieron pues ahí muy escuetamente los sucesos con Lazarus IV, que sin perjuicio de las experiencias, de la experiencia exitosa, en primer lugar, había logrado coordinar leves movimientos, sentarse sobre sus patas traseras Ujú. y empezaba a consumir cerca de una libra de carne al día. Ok. El perro estaba ciego y no podía estar solo, pero Ujú. aún así los resultados alentaban a Cornish para lanzar una nueva serie de experimentos. Ok. Y hubo más publicaciones en los medios. Recientemente Lazarus V fue condenado a muerte con una sobredosis de éter, media hora después de que su respiración se había detenido y 5 minutos después de que su corazón se paralizó. ¿Por qué dicen condenado a muerte, güey? Pues lo mató, güey. O sea, mató a los perros, güey. Sí, pero está raro, güey. O sea, porque menciona esos y luego mencionas como unas ciertas cosas que le están pasando, ¿no? ¿Cómo, güey? No, Eso que dice. eso fue con Ajá. los perros pasados. Ajá. Ah, ok. Pero ahorita estamos con Lazarus V, güey. Quinto, ajá. Ujú. Entonces lo mató con éter y media hora después de que su respiración se había detenido y 5 minutos después de que su corazón se paralizó, el animal fue revivido por medio de Ah, productos ok. químicos. Ya entendí, güey, ya entendí, Ajá. güey. Es que no te había entendido, güey. Ok. Pensé que ya revivido lo había matado, güey, con el éter. Pero no, o Ah, sea, lo mató para revivirlo. Ok, ya entendí, ajá. güey. Ajá, ya Sí, entendí. entonces lo revivió con productos químicos y electricidad. Ujú. El doctor Cornish, entusiasta, ha expresado que Lazarus V volvió más cerca de la normalidad en 4 días que el otro Lazarus, Ujú. que lo había hecho en 13 días. Ok. Y Robert solicitó a los gobernadores de los estados de Colorado, Arizona y Nevada para entregarle, quería el vato que le entregaran los cuerpos de los criminales después de que se hayan declarado muertos, Ajá. después de la sentencia de muerte, güey, o en la Pues, cámara de gas. pues sí lo hacen, ¿no? Ahorita en las universidades, ¿no? Eh, pues no sé, güey. Según, ya no me creas mucho, no 100%, güey. Pero según yo sé que muchos de los cuerpos que están en el anfiteatro del hospital universitario y todo eso, se los dan a pues, los estudiantes, ¿verdad? Para que practicaran, güey. Digo, a veces con consentimiento o a veces con, pues, esas mismas personas que pues fallecían, ¿verdad? Sí, digo, sí, a lo mejor los de la fosa común o no sé, güey. Ujú. Pero bueno, sus peticiones fueron rechazadas por diversos motivos, güey. Ujú. En vista de su situación, alrededor de 50 personas interesadas tanto en la ciencia y la remuneración que sea posible se ofrecieron como sujetos. Según el Ok. doctor Cornish, la mayor parte de los mismos que han hecho la oferta para la muerte voluntaria son hombres solteros. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿cómo se pueden proponer ellos mismos o lanzar, güey, para eso, güey? Pues a lo mejor estaban en depresión o eran condenados a muerte, güey. Ok, güey, Eh, pero no se le consideraría delito, güey, ¿o no? pues yo creo que sí, güey. Bueno, si es condenado a muerte, tal vez no, pero pues Pero esos que se están lanzando, güey, ¿eran condenados a muerte o eran personas comunes? no se menciona. Porque sí, ahorita según yo, en México sobre todo, creo que hay algunos países en los que ya se permite, güey, lo que es la eutanasia, ¿verdad? Ah, mira, no Pero sabía, pues güey. ahí sí no sé, güey. Un hombre de Kansas eh, se ofreció a sí mismo, güey, Ujú. como para que experimentaran con él. Sí. Y declaró que consideraba que $300,000 era un precio justo por el riesgo que implica, güey. $300,000, ok. Pues de aquel entonces, güey. Debe ser mucho dinero ahorita, güey. Ok. Bueno, regresando con el Lazarus IV, güey.
que estaba vivo, pero no estaba del todo consciente. Ujú. De alguna manera, el rigor mortis había deteriorado el centro de su cerebro. No era sino que hasta que fuera restaurada su conciencia y fluidez de movimiento a cabalidad, cuando el doctor Cornish consideraba su experimento como un éxito, güey. Porque sí los revivía, pero pues madreados, güey. También Cornish consentía la publicación a discreción de una bitácora en el que algún asistente describía el avance y comportamiento de los especímenes con los que trabajaba. Ok. Ese documento está desaparecido de los registros y solo quedan la descripción de los días 13, 14, 15, 16 y 17 del proceso del proyecto Lazarus. Entonces, que fíjate ahí. Ay, chingado, o sea, no me lo imagino, güey. Porque pues se supone que cuando una persona muere, pues como que la sangre se empieza a coagular, ¿no? Sí, coagular, no sé si es la palabra correcta. Sí, y Y empieza, pues todos me los imagino que órganos, pues ya a morir, ¿no? me imagino que el proceso de la necrosis también. Pero bueno, ahorita ya al final ahí vemos en las conclusiones, güey. Entonces, aquí hay unos fragmentos publicados en marzo de 1934 de esta bitácora de la que se tiene registro. El día 13, el animal era capaz de rastrear un poco su colchoneta. Su pata delantera derecha tenía movilidad y el animal en general tiene signos vitales inestables, informó el doctor Cornish. Si tenemos éxito en la restauración del perro totalmente en la vida y la conciencia, nuestro siguiente paso será experimentos para salvar la vida de los seres humanos. Ok. El día 14 el perro se comió la mitad de su habitual libra de hígado. El 15 de Cornualles el doctor dijo que estaba semi-inconsciente, como si estuviera completamente ebrio. Esa noche alguien dejó la puerta abierta del laboratorio y en los días 16 y 17 el perro pues le dio un resfriado y se murió, güey. Otra vez. Ok. Años después, en 1947, Cornish anunció que estaba listo para realizar el experimento con un humano. Thomas McMogley, un prisionero condenado a pena de muerte, se ofreció como voluntario para servir como conejillo de indias, pero el estado de California denegó la petición. Temían que si el experimento funcionaba, tendrían que dejar libre a McMogley, algo así. McMogley, algo así, güey. Porque la ley penal impide mantener bajo arresto a personas discapacitadas, o sea, o fuera de sus facultades y personas sin voluntad. O sea, a lo mejor dijeron, pues a lo mejor sí lo revives, pero queda pues como los perros, ¿no? A lo mejor ciego o así. Y en ese entonces decía que la ley pues, no los podían tener bajo arresto, o a lo mejor que ya cumplieron condena, pues las habían declarado como muertos y ahora estaban vivos, ¿no? Pues sí, pues es que sí, al final de cuentas es la cadena perpetua, pues muchos fallecen ahí mismo, ¿verdad? Pero ¿sí? ¿cómo se le puede volver a acusar o encarcelar a alguien que ya falleció? Sí, ese es como que el vacío legal, porque dices, bueno, pues ya fue ejecutada el castigo, ¿no? Y pues está vivo, ¿no? Su método y métodos de proceder no eran muy complejos, no más que la escrupulosa preparación de la fórmula y el cálculo de los efectos y las manifestaciones somáticas del rigor mortis. El eje pragmático de su plan consistía en una tabla de balanceo, como te dije que era el sub y baja, güey, o vaivén, que se utilizó para dinamizar el flujo sanguíneo en los pacientes recientemente fallecidos para a continuación inyectar una combinación dosificada de epinefrina, que es adrenalina, y anticoagulantes mientras continuaba la oscilación con el sencillo mecanismo diseñado para tales propósitos. Ok, entonces, perdón, esa anticoagulación se la daban muerto, ¿verdad? Sí, ya muertos se los inyectaban esta solución y los ponían en el sub y baja para que me imagino que circulara, güey. Sí, eso ya, entonces ya le entiendo un poco más, güey, porque sí, yo sabía que ya cuando una persona se muere, creo que en las primeras horas, güey, pues ya empieza la sangre se coagula, ¿verdad? Ajá, sí. Ya con esa, pues ya entiendo que a lo mejor sí le estaban dando un tratamiento para que la misma sangre estuviera funcionando y pues los órganos, ¿verdad? Sí, me imagino que estimular el corazón para que siga latiendo y siga la vida.
El corazón a lo mejor, no sé, güey. Porque Pues para eso la adrenalina. vivo, ¿no? No, pero para eso es la adrenalina, güey. No, pero si el corazón sigue latiendo, significa que está vivo, ¿no? Pues en teoría sí. Este cabrón, güey. ¿Quién sabe, güey, los términos? ¿Ok? Bueno, haciendo a un lado el estereotipo ridículo del científico loco o del médico frustrado y demás, Cornish tenía un perfil psicológico promedio, mientras que sus objetivos científicos eran poco convencionales. Su interés por la idea de la resurrección o la reanimación no tenía aparentemente otros objetivos que comprobar sus hipótesis sobre una práctica que pretendía patentar al pasar unos años hasta que sus experimentos fueran tomados en serio. Aunque bajo disimulo y tras bastidores había un entero morbo, ya no por la muerte como culminación de todos los procesos presentes en la vida, la persistencia de los mitos religiosos y espirituales, las connotaciones de las que no podía desarraigar la cultura de entre guerras o el llano aspecto empírico, sino como una posibilidad metafísica del retorno, ¿no? Como que la inmortalidad o ir en contra de la naturaleza, güey. Después de todo, no se pudo afirmar con certeza las intenciones que, o sea, no saben si eran solo clínicas, y por otro lado, que era un cuestionamiento al método científico y en particular un puro interés por los efectos químicos de la muerte en los organismos. Poco se sabe de Robert Cornish después del caso de 1947, cuando dijo que estaba listo para experimentar con humanos. Salvo que luego de haberse apartado gradualmente de la comunidad científica de la Universidad de California, pero pues, o sea, pues apartó, pero ya estaba todo escandalizado en Estados Unidos en gran medida y ayudado por su cada vez más cercano y conflictivo contacto con la cultura popular a través de amarillentas publicaciones pues populares, güey. Sí. Continuaba sus investigaciones sobre la llamada animación suspendida, técnica que ha influido y ha sido adoptada como un procedimiento alternativo de los especialistas del Centro para la Investigación de Resucitación de Seifer en Pittsburgh. Así que Cornish fue un precedente de Peter Seifer, quien fue vital para la sistematización de las técnicas de reanimación y fue nominado 3 veces al premio Nobel, pero ya este güey, o sea, Cornish no, o sea, Cornish como que dio las bases de la reanimación y ahorita a lo mejor no sé qué hizo este güey de Peter Seifer, pero se basó en sus investigaciones y pues este güey sí recibió premio Nobel de medicina, güey, 3 veces, a lo Pues mejor por las técnicas de... Sí, porque imagínate que una persona se le induce a un coma, güey, si has escuchado, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor en esa época pues no se conocía todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ese anticoagulante, güey, digo, yo que me gustan mucho las series, por ejemplo, ese Doctor House, güey, y varias series así médicas, sí he escuchado que se los introducen, güey, para que pues la sangre siga coagulando, ¿verdad? O imagínate cuando le hacen una operación a corazón abierto, que el corazón lo detienen, ¿verdad? Pues como quiera, la sangre no se puede coagular, güey, y el corazón está detenido, aunque sean unos segundos o unos minutos, ¿verdad? Ajá, y a lo mejor sí, eso sembró para conocimientos médicos en reanimación, güey, o en coma, ¿verdad? O a lo mejor en los primeros auxilios, ¿no? Que a lo mejor cuando hay mucha gente que la declaran clínicamente muerta, pero con, ¿cómo se llama? Con que te dan toques y vuelves a la vida, güey. Quiero pensar que por ahí es lo que se desarrolló después de sus ideas. Con un paro cardíaco, güey. No, pues hay no que bueno, puede ser como un paro cardíaco o sí, no, o cualquier técnica de reanimación. En general, yo creo que inspiró a todos los doctores o todos los científicos que desarrollaron esas técnicas. Es que fíjate, güey, ¿qué es lo que separa a veces? Es lo que yo sí me pongo a pensar. ¿Qué es lo que separa a un genio de un loco, güey? No sé, güey. Pues es una línea muy delgada, güey. Siento yo que es una línea muy delgada entre un genio y la locura, güey. Pues sí, puedes tener razón, güey. No te sabría decir. Sí, no, está cabrón, güey. Porque sí, o sea, esos ahorita de buenas, güey, que este vato pues no hizo nada fuera de, ¿cómo se llama? Nada malo, ¿verdad? Que a lo mejor haya agarrado vagabundos o algo así, ¿verdad? Sí, pero no se sabe. Bueno, como ya hemos hablado, güey, de los otros episodios, güey, de este Mengele y se me fue el del Escuadrón 401, el del Josh, el japonés, güey, se me fue el nombre, güey.
Ishijo o... Y No Shishiro. recuerdo, güey. Ándale, Ishishiro. Esos vatos, güey, hicieron experimentos bien crueles, güey, con las personas, güey. Pero todos esos experimentos, güey, sirvieron para medicinas, güey, o sirvieron para tratamientos, güey. Este vato, el Ishihiro, sirvió para tratamientos de hipotermia, güey, todo eso, güey. Pero Sí, pues sí, sí, estos vatos sí hicieron muchas cosas, pues malas, ¿verdad? O sea, lastimaron personas, güey. pues tenían como que carta abierta, ¿no? Y tenían especímenes, güey. Ujú, ujú. Bueno, pues este científico californiano, sin ser un rompeparadigmas en la ciencia y sin ánimos de recibir los más grandes reconocimientos, estableció un anclaje de la medicina moderna con aspectos poco explorados en la medicina occidental. A pesar de que la idea de la reanimación tiene antecedentes muy remotos y el interés en ella no había sido muy grande por la ciencia médica seria, güey. O sea, decían como que eran puras mamadas, o sea, como que no se puede, güey. Ajá. Las experiencias de Robert E. Cornish, con todo el amarillismo que lo rodeó, exagerando algunas crónicas de la prensa que lo cubrió para vender ahí la prensa, güey, Ajá. dejaron entrever que de cualquier forma era uno de los atacantes cuásticos de la metodología positivista, empirista y sistemática occidentales, bien aceptadas en aquella década conflictiva y de crisis de los 30, güey. Como que era el vato que hacía las cosas como que sin importarle lo que los demás pensaran, ¿no? O sea, con los métodos que él consideraba, güey. Ujú. Probablemente sin estar consciente de ello. O sea, él nada más como que le interesaba poder reanimar, güey. Sí, sí, sí. La atención mediática abandonó a Cornish muchos años, cuando todavía era algo joven, hasta que falleció a los 69 años ahí en el olvido, güey. Me imagino, güey. Ujú. Y pues a mí me sorprende que eh, pues la realidad con la ficción, ¿no? O sea, en aquel entonces eh, pues era como que a lo mejor algo impensable, güey, que alguien podría resucitar de la vida, al menos poco tiempo después de que había fallecido, ¿no? Depende de ciertas condiciones. ¿En qué año falleció, güey? ¿No te acuerdas? ¿No dice? Sí. Falleció en el año, dame un segundo, por aquí estaba, güey. Se me perdió, güey. Bueno, está bien, está bien. Porque sí, güey, o sea, En el sí se me hace que 63, es güey. 63, güey. Está interesante, güey. En esa época estaba... ¿Quién estaba? Hiro. No, esos eran del 44, 45. O sea, ya había pasado, güey. Sí, ya había pasado, güey. O sea, que estamos hablando que ya pasó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, ya pasó. Ok. ¿Cuántas de esas personas, güey, o cuántos de esos, ¿cómo se llama? Asociaciones gubernamentales, güey, o grupos gubernamentales, güey, como esos vatos del Escuadrón, güey, o el MK Ultra, güey, no habrá hecho esos experimentos, güey, pero sin dar a conocer los reportes o resultados, güey? ¿Por qué? Porque te digo esto, güey, porque cuántas personas, güey, no siempre, no han querido revivir, güey. Por ejemplo, estamos hablando de Hitler, güey, que ya ves que cómo corre ese rumor de que en teoría no está muerto, ¿verdad? Que lo tienen congelado, güey. Sí, o Walt Disney, güey. Sí, también, güey. O sea, imagínate cuántas de esas personas no habrán financiado, güey, todos esos experimentos, güey, para tratar de revivir una persona, güey. Sí, mira, yo ahorita creo que el futuro sería como la serie de Black Mirror, güey, que traspasan tu Tu mente. conciencia a un servidor Ujú. y por ahí puedes vivir eternamente, güey. Pero es que me pregunto, güey, ¿para qué quieres vivir eternamente, güey? Bueno, pregunto, si existiera la tecnología, güey, ¿tú no te irías pues a la nube, güey? ¿Para qué, güey? Yo Ni un siento que ratillo, ni ya, nada. ya, si ya viví lo que pude vivir, güey, hice lo que hice, güey. Y si me voy, güey, pues ya me voy, güey. O sea, ya ni pedo, güey. O sea, si en este momento te murieras y yo me muriera, pues ya no puedo hacer nada, güey. No quisiera tampoco vivir tantos años, güey, y estar ocasionándole problemas a mi familia o algo así tampoco, güey. Wow, no, pues yo sí me daría el rol por ahí un ratillo, güey. Ah, güey, ya no, ¿para qué, güey? Yo ya viví lo que tenía que vivir, hice lo que hice, güey, y ya. Wow. No. Y pues bueno, esto fue todo por este episodio, güey. ¿Tienes algo más que agregar? No, güey, no, por mi parte sería todo, güey. Bueno, pues espero que les haya gustado. Bye.